El problema prototípico lo vamos a trabajar en tres fases. En una primera fase necesitamos que hagan equipos, por eso es que abrimos un poquito la fecha de entrega, para que lo trabajen. Esta idea de trabajarlo por equipos es para que puedan obtener una debida retroalimentación de la actividad. El primer momento se trata de que ustedes acudan a un despacho de abogados al que ustedes gusten, con las características o de la talla que ustedes elijan, y trabajen a través de este método que es la entrevista. Se trata de que ustedes se entrevisten a los titulares del buffet y puedan hacerle este cúmulo de preguntas que les transmití o que les inserté en el propio Classroom. Se supone que por semestre tendríamos alguna actividad general o algún marco teórico que se trata de englobar en todas las materias y con el apoyo de alguna materia en particular, en este caso actividad pericial, podríamos encontrar soluciones a un problema acontecido en nuestra realidad actual. Se trata de un problema de la vida real, en donde ustedes puedan aprender y puedan percibir de qué manera tiene un campo práctico la aplicación de esta materia o de las que se inmiscuyan en este semestre. Entonces, yo hice o diseñé algunas de preguntas, o parte de la información yo la relacioné en el Classroom, pero hay otras preguntas que son propias del instituto y que ya están indicadas en sus temarios o sus programas de estudio. Entonces, el chiste es que ustedes tengan posibilidad de entender y de percibir qué tan importante dentro del campo jurídico, criminológico, qué tan importante, qué tipo de relevancia en el ejercicio profesional del abogado y del criminólogo tiene esta actividad pericial, que vean cómo se aplica en la vida real, quién contrata un perito, para qué se contrataría un perito, cuáles son los peritos más contratados, o bueno, dependiendo obviamente del tipo de material que se vayan a buscar. Ustedes tendrían que hacer esas preguntas a manera de entrevista y formular conclusiones para que se den cuenta de cómo es en la vida real esto. Posteriormente, sus conclusiones, ustedes pueden elegir dos vías, pueden trabajarlo a través de un ensayo, pueden materializar sus conclusiones a través de un ensayo. Si van a hacer un ensayo, les indiqué ahí cuáles son las características que necesitamos del ensayo. Debe de llevar un índice, una portada, citas a pie de página, una introducción, conclusión, bibliografía. A lo mejor lo dividen por capítulos y de esta manera ustedes podrían transmitir en la investigación cuál es o cuáles son las conclusiones a las cuales ustedes llegaron. La segunda alternativa es un video donde todos los miembros del equipo deberán participar y deberán intercambiar opiniones para saber cuál fue su entendimiento y cuál fue la vivencia que ustedes interpretan de esta actividad. Eh, es uno u otro, no necesariamente tienen que hacerme el video y tienen que hacerme el ensayo, es uno u otro, no es una actividad tan kilométrica. Entonces, este es un primer momento para que hagan sus conclusiones. Si van a optar por hacer el video, nada más les pediría que suban la liga allí al Classroom. Se me ocurre que abran un canal de YouTube para que puedan pegar la liga, porque de otra manera en Classroom va a estar complicado. En un segundo momento, que será un poquito más adelante, vamos a tratar de materializar las conclusiones a través de un dictamen. Vamos a tratar de ser propositivos. Todos estos problemas del ejercicio diario y de la práctica de la prueba pericial en el campo profesional a lo mejor tienen algunas deficiencias que son las que quiero que perciban en esta actividad. A lo mejor ustedes, con base en los conocimientos adquiridos, pueden proponer algunas soluciones en este sentido. ¿Ok? Y las vamos a manejar a través de un dictamen. ¿Por qué un dictamen? Pues finalmente el dictamen es el ejercicio propio y es la manera en que un perito o un experto manifiesta sus conclusiones. Vamos a hablarlo. En un segundo momento vamos a hacer un proyecto de dictamen. Y es un proyecto porque yo les tengo que dar una retroalimentación. Seguramente muchos de ustedes no han hecho ni han trabajado en el dictamen propiamente, pero me va a interesar que lo hagan al principio. Vamos a determinar cuáles son los elementos o las partes del dictamen y yo los voy a poder retroalimentar para decirles si está bien, falta esto, a lo mejor nos falta pulir un poco aquello y poder materializar las conclusiones. De esta manera, después de que tengan mi retroalimentación, va a haber una final y tercera entrega, que es la entrega final del dictamen, donde también tendrá que grabar ahora sí un video exponiendo sus conclusiones y nada, esto será la última entrega entonces. Recuerden que la última, o más bien que el mejor trabajo o la mejor actividad prototípica tendrá un punto adicional en el examen escrito. ¿Tienen alguna duda referente a lo que acabo de comentar? No, ninguna, profesor. Ok.
Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra sesión y vamos a seguir hablando de la actividad pericial. No sé si ustedes hayan tenido que revisar por lo menos la clase anterior, donde retomamos, hicimos una breve recapitulación de lo que habíamos platicado en las primeras sesiones. De todas maneras, ya están grabadas. Y para poder entender a la actividad pericial, primero teníamos que entender qué era un perito y cuál era su campo de trabajo. Un perito entendíamos que era un experto en un arte, en una ciencia, en un oficio, que no necesariamente tiene que ser científico. Puede haber profesionales de alguna ciencia o de alguna materia, como por ejemplo un perito en criminalística, un perito en criminología, y puede haber expertos que solamente se dedican o se abocan al ejercicio de algún oficio en particular. Por ejemplo, hablábamos de los peritos o de los expertos en cerrajería, que a lo mejor la cerrajería no es propiamente una ciencia, pero el perito o el experto en materia de cerrajería va a tener esos conocimientos específicos que se necesitan comprender y que se necesitan además materializar en un estudio llamado dictamen para que la autoridad competente tenga por acreditado algún hecho en algún proceso de cualquier rama, ¿no? Podemos hablar de la rama penal, de la rama civil, de la rama mercantil. Y entonces comenzábamos estas sesiones con el ejemplo básico, propiamente dicho, que es un proceso ordinario civil. Yo les comentaba en las sesiones anteriores que por tratarse de un proceso ordinario civil, platicaríamos de la vía más común, que es un proceso ordinario civil, cómo es que se tramita un proceso ordinario civil, en qué momento tiene observancia esta prueba pericial. Vamos a recapitular un poquito más de teoría de la prueba para saber cuáles son los momentos exactos de esta actividad pericial. ¿Okay? Ahora bien, platicábamos que para iniciar un proceso ordinario civil en materia civil aquí en la Ciudad de México, podríamos hablar de una figura que se llamaba medios preparatorios a juicio. A través de esos medios preparatorios a juicio, nosotros lo que podemos hacer es hacer una serie de diligencias para preparar algunas pruebas. Si yo sé que durante el proceso va a haber algunas pruebas que no voy a poder desahogar por alguna razón en especial. Por ejemplo, vamos a pensar en un testigo que sé que durante el juicio no va a estar en la Ciudad de México y que necesariamente lo voy a tener que ofrecer como medio de convicción o como evidencia. Pues a través de los medios preparatorios yo puedo desahogar la declaración de ese testigo. Al final pedir copias certificadas de esa diligencia ya que haya contestado el testigo y durante el proceso exhibir las copias certificadas de la declaración de este testigo. Todo esto para preparar al final del día pues un proceso ordinario civil, que es el ejemplo básico que estamos poniendo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de esto? No, profesor. No. Entonces, continuamos. Les decía que un proceso ordinario civil va a iniciar con una demanda, con la presentación de una demanda. Por allí les pido que revisen alguno de los videos. Está debidamente documentado. Platicábamos de los requisitos que debe llevar una demanda. En el caso de la materia civil, todo esto concordante con el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Ustedes ya una vez que tienen lista esta demanda la pueden presentar en la oficialía de partes común y una vez que es admitida, entonces van a notificar o van a emplazar al demandado a un proceso. Ya que se notifica o se emplaza a juicio al demandado, el demandado contestará y todavía después de ello dan un plazo, la autoridad del juez civil dará un plazo de 3 días para que el actor haga una contrarréplica de la contestación de la demanda a la contestación de la demanda planteada por el demandado. ¿Ok? Entonces, son 3 momentos. Presentación de la demanda. Presentación de la demanda. Una vez que la demanda es presentada, se puede admitir, se puede prevenir, si es que el juez la puede prevenir, puede pedir que se aclare alguna circunstancia en particular porque no es clara, o se puede desechar porque está mal planteada. Una vez que está admitida la demanda, hablamos de un emplazamiento. El emplazamiento no es otra cosa sino llamar a juicio, notificar al demandado que está llamado a juicio. El demandado, una vez que es emplazado o notificado a juicio, va a tener un plazo para contestar la demanda. Y el demandado entonces va a argumentar, va a responder cada uno de los hechos y después de que el demandado conteste la demanda, el juez todavía va a dar un plazo de 3 días, por lo general, al propio actor, al presentante de la demanda,
A ver, actor, el demandado ya contestó, ¿qué tienes que decir al respecto? Todavía te dan una contrarréplica, actor, para que manifiestes lo que tu interés convenga referente a esta contestación de la demanda. De otra manera, si no diéramos este plazo procedimental al actor, estaríamos infringiendo o estaríamos violando una de sus garantías fundamentales de seguridad jurídica, porque no tendría oportunidad de replicar esta contestación de la demanda. Puede ser que algunos de los hechos que ella contestado al demandado no sean ciertos y a lo mejor el actor tenga algún medio probatorio para desvirtuar lo que dice el demandado. Por eso es que se da este tercer momento. Una vez que se desahoga esta contrarréplica, que se llama formalmente desahogo de vista a las excepciones y defensas, se cierra la litis, se cierra el pleito, y el juez va a abrir un breve espacio, va a abrir una etapa de conciliación, una etapa previa de conciliación, donde va a tratar de llegar a las partes para poder convenir, para poder llegar a un arreglo, y si no es posible llegar a un acuerdo, entonces se abre la etapa probatoria. Aquí es donde nuestra materia tiene plena relevancia. Si vamos a hablar de prueba pericial, les voy a platicar un poquito cómo va esto del temario, cómo va esto de nuestro curso. Vamos a hablar ahorita un poco de teoría general de la prueba para que después nos podamos ceñir o nos podamos dedicar a hablar específicamente de la prueba pericial, cuáles son los momentos de la prueba pericial, y luego vamos a hablar de pruebas periciales en especial. Vamos a hablar de pruebas periciales en grafoscopía, en documentoscopía. Vamos a hablar de pruebas periciales en criminología, en criminalística, dependiendo de la actividad a la cual nos queramos desempeñar, peritos en topografía, en balística, por ejemplo, y cuáles son las implicaciones que cada uno de estos peritos tendría que trabajar dentro de su campo de labor propiamente, ¿ok? Entonces, cuando se ve la etapa probatoria, antes de comentar todo esto, porque casi todos aquí son nuevos, si no es que todos, quiero yo preguntarles a ustedes, ¿qué pruebas conocen en la ley, en el derecho positivo mexicano? Y puede ser en cualquier rama, puede ser en materia penal, puede ser en materia civil, puede ser en materia mercantil, en amparo, en administrativo. ¿Qué pruebas conocen ustedes existentes en la legislación mexicana, vaya? ¿Cómo les fue en teoría general del proceso y teoría de los procesos civil, mercantil y administrativo? ¿Qué pruebas creen que existan en la legislación? Lo que se les ocurra, niños, no importa. Estamos para aprender. ¿Pueden ser los testigos? Como Sí, una de las pruebas son los testigos. Esa prueba se llama prueba testimonial. ¿Qué otra prueba? habíamos dicho la semana pasada que también la documental, ¿no? Lo que es Por privado y supuesto, público. documentos. Esos documentos tienen un nombre especial en la ley. Se les llama instrumental o instrumental. Hay dos tipos de instrumentos, los instrumentos públicos y los instrumentos privados, que fue donde casi nos quedamos. Estos documentos o estos papeles se les conoce como instrumentos en la ley y hay dos tipos, instrumentos públicos e instrumentos privados. Los instrumentos públicos son aquellos que expiden autoridades mexicanas en ejercicio de sus funciones o alguna autoridad que sea considerada como autoridad para efectos del Estado. Algo pasa muy importante aquí con el tema de los notarios y los corredores. Los notarios tienen una característica, tienen fe pública y esa fe pública se las atribuyó el Estado. No son propiamente funcionarios, pero todos los actos que se otorgan ante su fe tienen una presunción de ser válidos. Se presume que son ciertos porque se otorgan ante su fe. Ellos al final expiden un documento llamado testimonio, que es lo que ustedes conocen como sus escrituras. Finalmente las escrituras no son del notario ni de ustedes, son del gobierno,
para que el gobierno pueda saber qué actos jurídicos se celebraron ante la fe de ese notario, de ese corredor. Los documentos que nos expiden los notarios, los famosos llamados testimonios, no son sino una copia o una reproducción íntegra de una escritura. Como los expide un notario público, el Estado le dio fe público al notario. En este caso, esos testimonios se les considera como documentos públicos. Una compraventa, el testimonio de una compraventa inmobiliaria inscrita en el registro público de la propiedad, pues a todas luces es un instrumento público. Y los documentos privados o los instrumentos privados son aquellos documentos que son expedidos entre particulares. Contamos que puede ser desde un simple pagaré hasta un contrato privado, de lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces sí, ya hablamos de la testimonial y hablamos de la instrumental. Y esto es importante porque estas dos pruebas que acabas de mencionar son las únicas pruebas en derecho positivo mexicano en los procedimientos civiles que se tienen que anunciar. ¿Qué significa anunciar? Anunciar significa que los testigos, los instrumentos, o sea, los documentos públicos o privados, los tengo que relacionar o los tengo que adjuntar. En el caso de los documentos, se tienen que agregar a la demanda, a la contestación a la demanda y al desahogo de vista a las excepciones y defensas. No hay otro momento posterior para poder exhibir estos documentos. Eso se llama anunciar. ¿Por qué estoy anunciando una prueba? Porque todavía no se abre formalmente la etapa probatoria. Sin embargo, a mí la ley desde este momento, desde el momento de la presentación de la demanda, contestación y desahogo de vista, me pide que exhiba estos documentos porque si no, no los podría exhibir con posterioridad. Otra de las pruebas que se anuncian es la prueba testimonial, justamente. Los testigos se tienen que relacionar desde el escrito inicial de demanda o la contestación. No puedo improvisar testigos, justamente por eso. Si yo voy a estar narrando, o si yo voy a hacer una narrativa de hechos en la demanda, lo que se tiene que hacer es ahí mismo indicar los nombres de los testigos y su domicilio. Todos los hechos narrados en el hecho marcado con el número 4 o todos los acontecimientos descritos anteriormente les consta de la señora tal, que decide su tal. Y ustedes en su momento van a decidir si ustedes presentan a los testigos o desean que el juez los llame porque se encuentran imposibilitados. Estas son las dos únicas pruebas en la legislación civil aquí en la Ciudad de México que tienen que ser anunciadas. Y esta se llama anunciar, repito, porque se tienen que los documentos a exhibir y los testigos mencionar a pesar de que todavía no es el periodo probatorio. Ok, además de testigos y además de instrumentos, ¿qué otro tipo de medios probatorios hay? Una pregunta, ¿los videos y las fotos también entrarían ahí? Sí, por supuesto que sí. La legislación civil prevé, y es más, así lo dice el capítulo del Código de Procedimientos, fotocopias, videos y demás medios que produzcan o que puedan producir convicción en el juez. Y estas pruebas se tienen que perfeccionar con otras. El problema es que el problema de estos videos, y justamente ahí también interviene la actividad pericial, el problema de estos videos es que pueden llegar a dejar en estado de indefensión al contrario. Vamos a suponer, vamos a hablar de un video o vamos a hablar de una grabación. A lo mejor yo me siento en un Sanborns de una manera muy inocente a platicar con una persona y tengo pláticas respecto de la compraventa de un inmueble. Pero resulta que el futuro comprador que apenas estamos quedando me está grabando debajo de la mesa. Está grabando mi voz y está grabando la conversación y estamos quedando de acuerdo entre precio y cosa. Y a lo mejor quiere exhibir esa grabación en juicio para acreditar que sí existe un contrato de compraventa verbal. Fíjese qué delicado, hay gente que hace esto. Además, en primer lugar, si yo exhibiera esta prueba, la mecánica para la exhibición de estas pruebas o para el ofrecimiento de estas pruebas es deficiente. Ha intervenido en la corte y lo cierto es que si yo exhibo una grabación o un video, lo lógico es que le corra traslado o le exhiba una copia más del video o de la grabación de audio para que el contrario sepa qué dice y pueda defenderse en juicio. Pero la ley no dice esto, entonces estas pruebas todavía no están mecánicamente bien diseñadas. Si llega el lugar de la audiencia o si llega la fecha de la audiencia, el juez me va a señalar una audiencia para desahogar estas fotos, grabaciones,
fotocopias, videos. A mí la ley a lo único que me obliga es a llevar el aparato o el medio tecnológico suficiente para reproducir ese video o esa grabación. Si yo no llevo un dispositivo que reproduzca estos videos o estos audios, me van a tener por desierta la prueba, aunque me la hayan admitido. Pero a ver, yo les pregunto, podría decir el demandado, esa no es mi voz, yo no dije eso, el señor alteró mi voz para que le acredite al juez que sí quedamos de acuerdo en que íbamos a adquirir el inmueble, ¿no? Prácticamente quiere obligarme a vender el inmueble y yo no lo deseo hacer, estábamos en pláticas y esa no es mi voz. ¿Con qué prueba ustedes desvirtuarían que es la voz? Imagínense que los graben a ustedes en una conversación, no tienen ni idea, y exhiben su grabación, exhiben la grabación de su viva voz en juicio, diciendo una cosa como estas. ¿Qué medio probatorio se les ocurre que exista en derecho para desvirtuar esto? Vamos a ser creativos, justo para eso estamos aquí. ¿Qué prueba ofrecerían para desvirtuar que no es su voz, la que aparece en la grabación? ¿Qué se les ocurre? Profesor, no sé el nombre, pero se puede comparar, ¿no? Con un aparato, lo hacen hablar y lo comparan con la grabación, ¿no? Es que no sé cómo se llama ese aparato. Pero ¿quién ofrecería esa prueba? Sí, puede ser, pero ¿cómo ofrecería esa prueba en el juicio? ¿Qué prueba ofrezco en juicio para acreditar al juez que esa no es mi voz? Vamos a seguir con las demás pruebas. Existe la prueba confesional, por ejemplo. Existe una prueba que se llama presuncional, estudia el aspecto de legal y humana. Otro tipo de prueba existe en la legislación. Hay una prueba que se llama instrumental de actuaciones. La instrumental de actuaciones no es otra cosa sino el expediente completito. Todo lo que se ha actuado en el expediente, esa es la instrumental de actuaciones. Desde la portada o la carátula del expediente hasta la última hoja. Si yo ofrezco esta prueba consistente en la instrumental de actuaciones, prácticamente estoy ofreciendo todo el expediente como medio probatorio. Y lo que nos ocupa, muchachos, la prueba pericial. La prueba pericial se ofrece como medio de convicción. Aquí es a donde vamos, por eso estamos hablando de teoría general de la prueba, por eso estamos hablando de medios de convicción. Para todo aquello que el juez o que los abogados no estamos obligados a saber, porque además nosotros somos peritos en derecho, no somos peritos en grafoscopía o en documentoscopía, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser el caso, pero se asume que si yo soy el abogado defensor, pues no es mi área las matemáticas o la biología o la medicina. Entonces, para todos aquellos descubrimientos científicos que quieran ilustrarle al juez o que quieran acreditarle al juez, podemos exhibir la prueba pericial. Recuerden que la prueba pericial va a consistir justamente en este estudio que el profesional en un arte, en una ciencia, en un oficio va a desarrollar en torno a algún acontecimiento que nosotros como abogados le damos como parámetro al propio perito. Yo no soy experto en grabaciones, por supuesto que no. Yo no estoy obligado a saber cuáles son los parámetros o los lineamientos técnicos para determinar si mi voz es o no. Entonces yo voy a ofrecer una prueba pericial en materia de audio y foniatría. En materia de audio y foniatría. El perito entonces va a hacer un estudio de campo con la voz del actor, con la voz del demandado, va a hacer un estudio, va a tomar muestras de la voz de la persona cuestionada, va a hacer un estudio científico, técnico, con los elementos, con el marco teórico histórico que solo él puede conocer, y al final va a emitir un dictamen. En el dictamen va a materializar sus conclusiones, va a desarrollar un estudio
teórico, práctico, científico, metodológico. Si el estudio está bien hecho, si el dictamen está bien hecho, se supone que tendría que producir convicción en el juez. Ahora, el perito tiene que ser lo suficientemente hábil como para explicar cosas técnicas, cosas referentes a su arte, a su ciencia, a su materia, y que estén en el lenguaje adecuado para que, o sea, que se impliquen o se expliquen en un lenguaje adecuado, como para que el juez y aquellos que no son expertos en la materia lo puedan entender. En la clase pasada justamente platicábamos de este problemita, sobre todo con los médicos. Si ofrecemos una pericial en materia de medicina, una prueba pericial en materia de medicina, los doctores suelen ser muy técnicos al momento de explicar las cosas. Tal vez nosotros también como abogados, pero los médicos en ocasiones así son. Difícilmente pueden explicar con palabras cotidianas algún acontecimiento de la salud. Entonces, nosotros como abogados tenemos esa labor. Hay que revisar el dictamen, a ver si viene entendible, a ver si es digerible, porque si el juez no le entiende, puede ser el mejor estudio del mundo, pero no va a producir convicción en el juez. Entonces, imagínense una prueba pericial en materia de audio y foniatría. ¿En qué momento se ofrecen todas estas pruebas? Cuando se cierra la etapa de conciliación, se abre el juicio se abre a prueba. Dependiendo del proceso, va a depender el plazo y los días, ¿ok? Pero por lo general, el juez le da un término común a ambas partes, a actor y a demandado, para que a través de un escrito ofrezcan las pruebas que quieren desahogar en un momento dado en la audiencia de ley. Entonces, las pruebas tienen varios momentos: anunciamiento, ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo. Solamente 2 pruebas se pueden anunciar, ya lo comentamos. Son las pruebas testimoniales y los instrumentos públicos o privados. Todas las demás pruebas se tienen que ofrecer en el momento probatorio oportuno o en el momento procedimental oportuno, que va a ser justamente cuando el juicio se abra a prueba, incluyendo así la prueba pericial. Si yo voy a hacer mi escrito de ofrecimiento de pruebas, tengo que dividir cada prueba en un numeral, con fundamento en el artículo tal del Código de Procedimientos Civiles. Vengo a ofrecer las siguientes pruebas. Número 1, romano, la prueba pericial en materia de audio y foniatría. Tengo que mencionar cuál es el nombre del profesionista, a cargo del licenciado Ernesto Durán Aguilar, ¿no? Por decir algo. Esto es importante. Deben de saber cómo se ofrece una prueba pericial. Hay que señalar el nombre del perito, su especialidad, el número de cédula profesional. Eso ya lo habíamos visto. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Digo, de todas maneras lo voy a recapitular. ¿Pero ya están familiarizados con esto o no? No del todo, profesor. Ok. Les pido ver los videos y de todas maneras aquí lo vamos a recapitular. Entonces, hay que señalar el nombre del perito. Raúl Domínguez Aguilar, con número de cédula profesional tal. Hay que señalar la especialidad. El perito tiene que señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones. Y el abogado que ofrece la prueba pericial, vamos a decir que la parte actora es la que ofrece la prueba pericial. El actor, cuando estemos ofreciendo esta prueba, el actor o el abogado del actor, al momento de ofrecer pruebas, tiene que hacer un cuestionario. Esto es muy importante, porque el perito no sabe qué es lo que tiene que acreditar en juicio. ¿Cuáles son los extremos que el abogado quiere acreditar en el juicio? Por eso es que el abogado tiene que hacer el cuestionario. A ver, esta prueba se ofrece, número 1, para que el perito determine si la voz es concordante, si la voz de la parte demandada es concordante o no con la grabación. Entonces, pregunta número 1, que diga el perito, y vamos a manejarlo así, ¿no? Que diga el perito cuál es la técnica que va a utilizar, que diga el perito cuál es el método que va a utilizar, que diga el perito cuál es el marco histórico, que diga el perito cuáles son los instrumentos de trabajo que va a utilizar, que el perito estudie cuál es la metodología que va a utilizar para poder determinar si la voz es concordante o no,
que el perito explique el desarrollo de su estudio. Conclusiones, que el perito indique si la voz de la grabación de fecha tal concuerda con la voz del señor tal. Exponga sus conclusiones. ¿Sí me explico? Digo, grosso modo. Tenemos que hacer un cuestionario. Y además, tenemos que relacionar como todas las pruebas, tenemos que relacionar cada prueba, incluyendo la pericial, con cada uno de los hechos que se narran en el escrito inicial de demanda o en la contestación. Si el actor es el que está ofreciendo la prueba pericial, el actor tiene que ofrecer sus pruebas con relación a los hechos que él narró. Recuerden que todo lo que decimos estamos obligados a probarlo. ¿Y cómo lo pruebo? Pues con estos medios de convicción. De nada me sirve decirlo si yo no lo puedo probar en un proceso, en un juicio. Para eso son las pruebas, para acreditar los hechos que estoy narrando en mi demanda, en mi contestación a la demanda, o en el desahogo de vista, las excepciones y defensas. Y hay que explicar claramente qué pretendo acreditar con el ofrecimiento y desahogo de esa prueba. Con esta prueba se pretende acreditar que la voz de la grabación de fecha tal no corresponde a la del señor tal. Así lo tendrían que hacer. Una vez que ofrecemos este escrito de ofrecimiento de pruebas, en el caso de la prueba pericial, dejen ustedes las demás, que será materia de otra sesión o de otro estudio. ¿Qué pasa con la prueba pericial? En cuanto las partes ofrecen su escrito de pruebas, las dos partes, el juez se tiene que pronunciar. El juez tiene que dictar una resolución que se llama auto. El juez tiene que dictar un auto donde va a admitir o va a desechar las pruebas porque no se ofrecieron conforme a derecho, o las va a admitir. En el caso de la prueba pericial, antes de admitir la prueba, le va a dar 3 o 5 días, dependiendo del proceso, le va a dar 3 o 5 días al contrario para que manifieste lo que su interés convenga. ¿Con qué objeto? Esto es muy importante. La prueba pericial es una prueba colegiada. Ahorita lo vamos a volver a repetir. ¿Ok? ¿Con qué objeto? Oye, demandado, el actor ofreció una prueba pericial en materia de audio y foniatría. ¿Qué tienes que decir al respecto? El demandado puede ofrecer también un perito de su parte para no dejarlo en estado de indefensión. ¿Cómo están las cosas que yo, actor, ofrezco una prueba pericial y el demandado no tiene derecho a exhibir ofrecer un perito? Pues por supuesto que sí. No podemos dejar en estado de indefensión al demandado. El demandado también tiene derecho a ofrecer su perito. Y el demandado a lo mejor puede manifestar que esta prueba no es pertinente, no es aplicable al caso concreto. Eso lo puede decir. O si es más inteligente y si tiene un poquito más de práctica, el abogado del demandado va a ofrecer un perito, va a nombrar un perito de su parte con los mismos requisitos y puede ampliar el cuestionario hecho por la contraparte. Si el actor hizo 10 preguntas, el demandado puede adicionar 5 preguntas más y los dos peritos estarán obligados a resolver las 15 preguntas en sus dictámenes. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo, profesor. Profesor, bueno, ok, y si por ejemplo tú demandado, ¿cómo no sabes que el audio que están presentando es no sé, está mal y si en verdad no es tu voz? Tú como demandado no sabes, a ver, plantéame la pregunta otra vez. ¿Tú como demandado no sabes qué es tu voz o cómo? ¿O cómo Ajá, puedes ok. saber si es tu voz? Ajá, ellos presentan el audio y ok, concuerdan que según si es tu voz, tú puedes poner o un perito de tu parte para, no sé, para que haga la misma prueba. Claro, es justamente lo que estoy comentando. Imagínate que, lo repito para que se entienda, imagínate que el actor ofrece una prueba pericial en audio y fonometría para acreditar que sí es tu voz. Una vez que el actor ofrece esta prueba pericial, al momento de admitir las pruebas, antes de admitir la prueba pericial, el juez, a ti como demandado, te va a dar 3 días para que manifiestes lo que tu interés convenga. En esos 3 días, tú vas a nombrar un perito como demandado. Ese es el meollo del asunto. Tú puedes ofrecer un perito. Entonces ya tenemos 2 peritos, el perito de la parte actora y el perito de la parte demandada. Si en esos 3 días tú no ofreces el perito, pues obviamente ya te quedaste sin perito. Te dieron tu momento
y tú no lo ofreciste, pues ya quedará de ti. Pero si en estos 3 días tú ofreces tu perito, tu propio perito, obviamente tu perito que sí tiene la capacidad y los conocimientos técnicos, que tú no tienes a lo mejor, tu perito va a tratar de acreditar que en efecto no es tu voz. Entonces ya hay opiniones de 2 especialistas en la materia, uno dice que sí es tu voz y otro dice que no es tu voz. Entonces, ¿qué hacemos? Y obviamente cada perito va a sustentar su estudio con base en una metodología y lo va a expresar en un dictamen. ¿Ya me di a entender, Brian? ¿O no? Sí, 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 bueno, a lo que quería llevar, sí, gracias, la que quería llegar era de que, ok, ellos dicen que sí es tu voz, que respecto a sus resultados, a su metodología, el tuyo sale con que no. El juez puede presentar su propio perito. Es justo lo que vamos. Siempre que los dictámenes del actor y el demandado sean contradictorios, el juez va a nombrar un perito que se llama perito tercero en discordia. Siempre. El perito del actor dice que sí es tu voz. El perito del demandado dice que no es. Entonces, ¿qué? Pues el juez, ahora sí, de la lista oficial de los peritos que están adscritos al tribunal, va a escoger uno al azar y ese perito va a hacer un tercer estudio y obviamente va a tener que resolver todas las preguntas de los cuestionarios del actor y del demandado. Y lo que diga el perito tercero en discordia, les puedo decir que en un 90% de los casos, pues es casi la decisión definitiva. Hay algunos casos, son los mínimos, pero hay algunos casos en los que todavía pueden atacar estas conclusiones. Vamos a decir que el perito tercero en discordia concluye que sí es tu voz. ¿Se quedaron ahí las cosas? No. ¿Por qué les digo que la prueba pericial es colegiada? Porque cada uno de los peritos aportó un elemento valioso. Cada uno de los peritos aportó un elemento de estudio. Obviamente ya sabemos que el del actor va a decir que sí, el del demandado que no. El tercero en discordia va a sustentar o va a tener un voto de calidad, va a decir que sí o que no. Pero todavía hay un cuarto momento. Todavía nosotros podemos solicitar una junta de peritos. Vamos a decir que el tercero en discordia dice que sí. Y el demandado no está conforme todavía con ese resultado. Oye, juez, yo no estoy conforme. El dictamen del tercero en discordia no se me hace concordante con el derecho ni con los estudios que hacen los propios peritos. Te pido por favor que fijes un día y una hora para celebrar una audiencia a efecto de que los 3 peritos, actor, demandado y tercero en discordia, expliquen cuáles son las conclusiones a las que llegaron, expliquen sus estudios, por qué concluyen que sí, por qué concluyen que no. Y en esa audiencia pública van los 3 peritos, y los 3 peritos tendrán que explicar por qué llegaron a esa conclusión. Y las partes, los abogados de las partes van a poder cuestionar a los peritos, a los expertos. Y bueno, si el perito hizo algo mal, el abogado, si plantea la pregunta correcta, a lo mejor puede desvirtuar el significado, el estudio o el valor probatorio de cualquiera de los dictámenes. Y todo eso al final va a ser un elemento probatorio y va a quedar a criterio del juez. El juez al final ya va a tener bastantes elementos de convicción. El actor dice que sí, el demandado dice que no, el tercero dice que sí, pero la junta de peritos, el abogado hizo pedazos al tercero en discordia. Híjole, qué complicado. La última palabra la va a tener el juez. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? Profesor, una pregunta, profesor. Sí, adelante. Usted mencionaba esta junta de peritos, ¿la puede solicitar cualquiera de las partes? Por supuesto, la puede solicitar tanto el actor como el demandado. De hecho, en los procedimientos del orden penal y en los procedimientos orales aquí en la República Mexicana, prácticamente ya es obligado que el perito vaya a una audiencia a exponer sus conclusiones. Y los abogados ya siempre le preguntan al perito, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Okay? Es prácticamente obligado en los procesos orales. Y en los procedimientos o en los procesos penales se pone muy interesante, porque se tienden a matar. Y el abogado defensor a lo mejor puede, a lo mejor un perito en balística, un perito en armas de fuego, qué sé yo, ¿no?
oye, a ver, tú dices que el arma de fuego tiene tales características, está bien, tú lo único que me estás describiendo es el arma. Y a lo mejor vamos a llamar en un procedimiento del orden penal o en un proceso del orden penal, podemos llamar a un perito en dactiloscopía. El perito en dactiloscopía lo que va a hacer es determinar si las huellas del arma de fuego son concordantes con las del reo, ¿no? Por decir algo. Oye, perito en dactiloscopía, explícame por favor si las huellas del arma de fuego son concordantes con las del reo, con las huellas digitales del reo. Híjole, licenciado, es que ya pasó mucho tiempo y el arma de fuego ya no tiene huellas digitales. No es posible determinar conforme a mi técnica y mi metodología porque ya no hay huellas. ¿Qué creen que pasa en ese proceso penal? Duda razonable, indubio pro reo, en caso de duda absorbe al reo. Cosa muy distinta que el perito en dactiloscopía diga sí, las huellas digitales que tiene el arma de fuego sí son concordantes por los relieves de los dedos, etcétera, ¿no? Entonces, si hay una presunción, ya el juez puede saber que esa arma de fuego fue detentada por el reo. ¿Sí me explicó? Pero se lo tiene que preguntar en la audiencia, esto es interesante. No todos los abogados piden junta de peritos, sobre todo en los procesos del orden escrito, que todavía hay bastantes aquí en República Mexicana. Por lo general se quedan hasta el tercero en discordia. El propio juez de oficio, él solito sin que nadie le diga, si nota que los dictámenes de actor y demandado son diferentes, solito él va a llamar al perito tercero en discordia. No se lo tienen que pedir las partes. Lo que sí le tienen que pedir las partes es la asistencia a la junta de peritos. Eso es optativo. Todavía quiero una junta de peritos porque no estoy conforme. Y ya el juez decidirá con base en esto. ¿Sí me doy a entender? Profe, Sí. ¿y el juez no se puede negar a la junta de peritos? No, si se lo pides y estás dentro del plazo probatorio, claro está, el juez no te va a decir que no. Va a mandar a los tres peritos. Es tu derecho, es derecho de todos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Bueno, claro que sí. ¿Alguien más? Esto es, básicamente, esto es un recuento y esto es un recorrido a través del proceso ordinario civil. Y me interesaba hablarles del proceso ordinario civil no porque nuestra clase sea derecho procedimental, sino porque aquí es el campo, en este lugar, en los tribunales, en los lugares, en los edificios propios de los juzgadores, es donde tiene oportunidad este campo de trabajo que es justamente el ofrecimiento de la prueba pericial. Los peritos trabajan para acreditar verdades, para acreditar acontecimientos. Si a ustedes les interesa la actividad pericial, depende en qué se quieran especializar. Esto va a ser muy importante. Ustedes, por ejemplo, ¿qué les interesa? ¿La materia penal, la materia civil, la materia mercantil? En materia civil y en materia mercantil prácticamente los momentos para ofrecer la prueba pericial y la manera en que se desahoga prácticamente es la misma, esta que les acabo de decir. Incluso un amparo es prácticamente, y en administrativo es prácticamente igual. Tratándose de los procedimientos del orden penal, ya sea que el Ministerio Público o el abogado defensor ofrezca una prueba pericial, se va a tener que hacer un estudio de campo. Es más, a lo mejor desde las investigaciones que se hacen al abrir la carpeta de investigación, el propio Ministerio Público trabajó a través de pruebas periciales. Cuando se abre una carpeta de investigación para poder saber que si es cierto que existe probable responsabilidad o cuerpo del delito en una investigación del orden penal, el Ministerio Público tiene la obligación de recabar todos estos medios de convicción, porque además en materia penal se les llaman evidencias, y tiene que recabar las pruebas o los medios de convicción idóneos para acreditar probable responsabilidad y cuerpo del delito. Y además, en muchas ocasiones, las pruebas periciales son las más importantes. Por ejemplo, en el caso de una violación, ¿cuál creen ustedes que sea la prueba más importante en la carpeta de investigación? cuando la pasan, yo creo que la chica al médico, ¿no? Y le hacen ahí, no sé, para a ver si hay fluidos, ¿no? Dejen ustedes fluidos. Si una persona es víctima de violación, en efecto, va a presentar una querella a la Fiscalía o al Ministerio Público. Automáticamente el Ministerio Público la va a pasar con el médico legista para ver en qué estado viene.
Y el médico legista, que es un especialista en la medicina legal, lo que va a hacer es un estudio de campo. Un estudio de campo, obviamente, tiene que ir la víctima para saber qué fue lo que pasó. Se pueden contar muchas cosas al médico legista, pueden contar rasgos de vellos púbicos, pueden contar arañones, pueden contar rasgos de semen, pueden contar forcejeos, moretones. ¿Y qué creen que tenga que hacer el médico legista con esta información? No va a ir a platicárselo al Ministerio Público, ¿verdad? Necesita hacer un dictamen, porque ese es el medio probatorio idóneo del perito, esa es la manera en que el perito expone sus conclusiones. Yo, médico legista, puedo observar esto, si hay forcejeos, si hay arañones, hay sangre, rasgos de fluidos, lo que sea, ¿no? Sí, por supuesto que lo hay. Esta puede ser la prueba más importante. Además, el Ministerio Público puede mandar a la víctima con un especialista, con un psicólogo, un perito en materia de psicología. Vamos a trabajar a través de una entrevista. Vamos a entrevistar a la víctima para ver cuál es el estado mental que sustenta en ese momento. Y va a poner sus conclusiones, va a emitir un dictamen el perito en materia de psicología. Esta persona está alterada emocionalmente, esta persona tiene miedo, esta persona presenta algunos traumas, presenta ciertas aversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también va a emitir un dictamen y se tiene que integrar o glosar a la carpeta de investigación. Si se dan cuenta que qué importante es la prueba pericial en el campo de, pues en cualquier campo del derecho, en materia penal, evidencias, no lo olviden, evidencias. En todas las demás ramas del derecho hablamos de pruebas. ¿Alguna duda? Profesor, a mí me surgen unas dudas respecto a lo que usted comenta, profesor. Sí, adelante, adelante. Por ejemplo, cuando estábamos hablando aquí en materia penal, pues es diferente a lo como veníamos manejando nosotros ahorita todo lo que es el proceso. Claro. El proceso civil. En esta etapa usted que menciona de investigación, pues es importante realizar algunas prácticas como usted lo menciona, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso de una violación o en el caso de un asesinato, encontramos elementos, pero que con el paso del tiempo puedan deteriorarse, ¿no? O ya no sirvan para realizar un estudio, a lo mejor en esta etapa que usted menciona, no sé, en la etapa, bueno, en el proceso penal, cómo se admiten estas pruebas, cómo se anuncian. Esa es mi cuestión de cómo nosotros podemos anticipar que si dejamos pasar el tiempo, algunas de estas pues evidencias que comentamos puedan desaparecer o puedan ser alteradas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que algún rastro de sangre o eso, con el paso del tiempo pues pueda sufrir, no sé, por el paso del tiempo se le peguen hongos o X cosa, digamos, a lo mejor en manchas hemáticas en alguna ropa o en los mismos fluidos, pues ya con el paso del tiempo pues ya no pueden estar presentes, ¿no? Ya sufrieron un proceso de descomposición. Entonces mi pregunta es, en la etapa, en el proceso penal, ¿cómo podemos nosotros, a lo mejor en la parte de ser la parte defensora, cómo podemos solicitar que se le hagan estos ciertos peritajes y en qué momentos son admitidos o cómo sería la cuestión, ¿no? Bueno, usted mencionaba aquí en la etapa de investigación, como tal todavía no está dentro del proceso, ¿no? Es correcto. Mucho de lo que está diciendo es interesantísimo. Varias preguntas, vamos a solucionarlas todas. Ok. Primer respuesta, este es el pan nuestro de cada día. Esto que está diciendo es lo que acontece diario a nivel Ministerio Público. Desafortunadamente es así. Si una persona es víctima, por ejemplo, de una violación, pues tiene que ir de manera inmediata al Ministerio Público para saber, pues para que el médico legista haga su examen. En ocasiones, y sobre todo sucede con personas que requieren atención inmediata, los mandan a hospitales privados. Y muchas veces esos hospitales privados sí pueden generar algún diagnóstico y lo ofrecen como medio de convicción en la carpeta de investigación. Pero a decir verdad,
la autoridad no le da el mismo valor al estudio que se hace en un hospital particular que al que hace el propio médico legista, porque puede prestarse a otras interpretaciones. Puede ser que yo haya platicado con el doctor del hospital particular y le haya comentado, oye, necesito que pongas esto. Entonces, nada como ir al Ministerio Público. En muchas ocasiones, muchos delitos quedan impunes y esa es la realidad, precisamente porque pasa el tiempo y se desvanecen estos rasgos. Por ejemplo, los hematomas, que son los moretones, pueden desaparecer con el tiempo. Y a lo mejor hay mujeres, u hombres incluso, pues que por pena o por alguna circunstancia en particular pues no van a presentar su querella. Y pasa el tiempo. Y si pasa el tiempo y se bañan y desaparecen los moretones y desaparecen los arañones, pues ¿qué medios de convicción? Ya no tenemos medios de convicción. Tenemos que trabajar con lo que quede que sea una evidencia eficaz en derecho. A lo mejor podemos trabajar con una prueba pericial en materia psicológica. A lo mejor podemos hacer una entrevista al imputado o el imputado es la persona que es acusada, porque antes era el acusado, no vamos a manejarlo así. Se hace entonces una entrevista al imputado, lo van a mandar citar para que explique cuál es su versión de los hechos, ¿ok? Antes hablábamos de la declaración, antes de que existiera este nuevo sistema penal, nuevo entre comillas. Lo que hacía el Ministerio Público es citar para que declararan las partes. Ahora ya no se llama declaración, ahora se llama entrevista. Vamos a entrevistarlos. Ahora, si dejan pasar el tiempo, pues la respuesta es inminente. Si hay pruebas que ya no pueden ser convalidadas porque pasó el tiempo, pues te vas a quedar sin esa prueba. Y en ocasiones, si ya no tienes esa prueba, difícilmente vas a poder acreditar el cuerpo del delito. Y menos la probable responsabilidad, ¿ok? ¿Cómo acreditas que hay violación? Si literalmente pues no hay cuerpo del delito, no hay evidencias físicas, médicas, biológicas que acrediten. Ahora, si hay restos de sangre, pues a lo mejor eso se puede trabajar en un laboratorio, eso sí se podría hacer a lo mejor en una química sanguínea. Aquí hay ropa y a lo mejor hay ciertos fluidos que ya pasó tiempo, están secos, entonces puedo hacer a lo mejor o yo como Ministerio Público puedo proponer una prueba pericial en química sanguínea, por ejemplo, o en química de fluidos. Y a lo mejor si todavía hay rastros, aunque estén secos, de la manera en que se pueden trabajar. Porque ya cuando están secos, pues lo cierto es que no tienen la misma eficacia, pero bueno, de manera científica sigue estando ahí el fluido y a lo mejor de una manera o a través de un método científico técnico, pues sí puede ser concordante y sí puedo acreditar que la mancha de sangre en la ropa sí es concordante con la de la víctima. Entonces ahí sí habría un elemento de convicción, ¿ok? Voy a platicar un poquito de las fases del proceso, de este nuevo proceso penal para que puedan comprender en qué momentos, cuáles son los momentos. En materia penal se trabaja mucho diversos momentos probatorios. Si una persona es víctima de un delito, lo primero que tiene que hacer es acudir al Ministerio Público o a la Fiscalía competente. Si no me presento ante la Fiscalía competente, que luego también ese es un tema, ellos tienen la obligación de canalizar la carpeta de investigación que ya se inició a la Fiscalía competente. El problema es que luego te están dando vueltas y vueltas. Es que aquí no es en Cuauhtémoc 4, no es en Cuauhtémoc 6, no es en Cuauhtémoc 2. En algún lugar tiene que caer la carpeta. Pero en la primera Fiscalía en donde se radica ese asunto, lo cierto es que ahí tienen que desahogar la entrevista, ahí tienen que pasar con el médico legista, porque es en el momento. La primer fiscalía o el primer ministerio público tiene que trabajar. Yo presento la denuncia o la querella y automáticamente el Ministerio Público tiene que dar la orden del pase al médico legista, tiene que hacer la entrevista a la víctima o al ofendido y además los pasan también a una plática, a otra entrevista con PDI, con Policía de Investigación, para que estos muchachos de una manera un poquito más forzada o un poquito más técnica puedan preguntarle los hechos a la víctima. Ellos se dice que tienen cursos y técnicas de interrogatorio. A lo mejor tú no me dejarás mentir, porque creo que tú sabes algo de esto, Miguel. Pero entiendo que tienen o trabajan o tienen cursos de técnicas de interrogación para estas víctimas por la comisión de algún delito. Entonces, esta entrevista obviamente se documenta en un papel y se glosa la carpeta de investigación. Todo esto son pruebas, ¿ok? Al final, lo que va a tener que hacer, obviamente también se va a llamar al imputado, que antes se le llamaba probable responsable, ahorita ya no.
Ahorita es el imputado, vamos a llamarlo para ver qué es lo que tiene que decir, que rinda su entrevista, que ofrezca pruebas. Ahora, nosotros como víctimas no somos los que ejercemos la acción penal. Recuerden que el ejercicio de la acción penal es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Nosotros solamente somos coadyuvantes. Y los coadyuvantes son aquellos que van a apoyar, que van a auxiliar al Ministerio Público para integrar pruebas a la carpeta de investigación. Muchas veces los ministerios públicos pues no le ponen la debida atención, a lo mejor por la carga de trabajo y por cosas que ya sabemos, y entonces yo pido que se me reconozca formalmente esta calidad o este carácter de coadyuvante del Ministerio Público. Oye, Ministerio Público, aquí tengo unos testigos también de los hechos, también está este documento, te lo voy a aportar para que tengas mayores elementos de prueba, etcétera. Una vez que el Ministerio Público, a su juicio, cuenta con los elementos de eficacia, con las evidencias suficientes para poder ejercer una acción penal, el Ministerio Público, no sé si hayan oído este término, judicializa la carpeta. Judicializa. ¿Han oído hablar de este término de judicialización de la carpeta? Sí, profesor. Pero no sabes a qué se refiere. ¿O sí? Bueno. No, ahorita no estoy. Ok. Judicializar la carpeta significa que cuando el Ministerio Público considera que hay medios de convicción eficaces en derecho para acreditar por la responsabilidad del cuerpo del delito, ya va a poner la carpeta a disposición de un juez que se le conoce como juez de control. Famoso juez de control. El juez de control automáticamente va a fijar fecha para una audiencia que se llama audiencia inicial. Hay que saber en cuál de las etapas del proceso penal estamos inmiscuidos, porque si queremos decir cosas y no es el momento procedimental oportuno, los jueces penales, sobre todo en este nuevo sistema, suelen ser bastante hostiles. A ver, en la audiencia inicial, lo primero que vamos a tratar, además, no sé si hayan, a ver si tengo la oportunidad de subirles algún video para ver para que vean cómo es esto. En la audiencia inicial, ya los juicios son muy al tipo de Norteamérica, al tipo de Estados Unidos, son públicos, hay un escritorio enorme de madera, está el juez, del lado contrario, del lado de uno de los lados está el Ministerio Público con el asesor jurídico, del otro lado está la defensa, del lado de la defensa está en una burbuja el reo o el imputado, hay otro escritorio para el secretario de acuerdos, hay otro lugarcito ahí para que suban al estrado testigos, peritos o quien tenga que ser ahí interrogado, y atrás hay unas banquitas, porque son públicas, para que asistan las personas que quieran acudir a esta audiencia pública. En etapa de pandemia, pues estaba un poco remedido esto, estaba limitado, pero ahorita me parece que ya están dejando volver a pasar. Entonces, en esta audiencia inicial, lo primero que va a hacer el juez de control es calificar si la detención, si es que hubo detención, si la detención fue legal o no. Ojo con esto, aquí no es el momento probatorio para ofrecer, ni exhibir pruebas, ni hablar de culpabilidad, ni hablar de inocencia. Muchos abogados aquí es donde meten la pata. Oiga, su señoría, es que de una vez quiero decirle que mi cliente es inocente. A ver, señor, este no es el momento oportuno para que usted exponga sus argumentos. Es que quiero pedirle el procedimiento sumario, es que quiero pedirle. No, señor. Aquí no es el momento. Aquí lo que tiene que hacer, lo que tenemos que discutir en este momento es si la detención fue legal o no fue ilegal. Si la detención fue ilegal, en ese momento se discute y claro que se pueden ofrecer medios de convicción como entrevistas a los elementos aprensores, entre otras cosas. Ok, testigos tal vez. Y si la detención se acredita ilegal, pues pueden dejar suelto al reo en ese momento. Si la detención se califica de legal, continuamos. Y el siguiente tema a tratar en la agenda de esta audiencia inicial es si se vincula a proceso o no al reo. Es decir, te voy a someter a proceso. Ya determinamos que tu detención sí fue legal. Vamos ahora a platicar si te vinculamos, vamos a decidir si te vinculamos o no a proceso. ¿Ok? Y en ese momento, el Ministerio Público va a solicitar que se vincule a proceso, porque es la parte acusadora. ¿Ok? Y para que se vincule a proceso a una persona, pues obviamente
significa que el Ministerio Público tiene determinados elementos de convicción o determinadas evidencias. En esta etapa, el Ministerio Público todavía puede pedir una ampliación al juez. Oye, juez, dame chance, dame más tiempo para seguir recabando elementos de prueba. Y puede pedir una ampliación y el juez se la va a conceder. Claro, esta puede ser una, dos, tres, las veces o los plazos que el juez estime pertinente. Claro que va a llegar un momento en que si el Ministerio Público está pidiendo muchos plazos para investigar, el propio juez le va a decir, a ver, ya tienes muchos plazos, ya. Si no cuentas con elementos de convicción, pues ya lo vamos a tener que dejar aquí. Si el Ministerio Público ya, después de que el juez puso un plazo fatal, ya se termina esta audiencia inicial, si él determina que ya, ahora sí, recabó todas las evidencias necesarias, va a hacer una formal acusación. Formal acusación. No la va a hacer en la audiencia inicial, eso es muy importante. La audiencia inicial termina determinando si se vincula o no se vincula a proceso al reo, ¿ok? O si el Ministerio Público pide un plazo para ampliar su investigación. Ahí termina la audiencia inicial. Ya, se termina y el juez va a fijar fecha para una nueva audiencia. Y en esa nueva audiencia se va a determinar si es prudente pedir más tiempo para la investigación o si ya no. Si el Ministerio Público ya se siente competente, ya considera que tiene todas las pruebas necesarias o todas las evidencias necesarias, va a ser una formal acusación. Y hasta antes de esa audiencia, justamente hasta antes de esa audiencia, el imputado puede optar por elegir algún medio alterno de solución de conflicto. Por ejemplo, están las medidas alternativas para solucionar el proceso. Están, por ejemplo, está el juicio sumario, este proceso sumario. Aquí hay ya muchas cosas que ahorita que no tendremos que platicar, lo voy a aclarar en su momento. Pero el imputado puede decir, a ver, pues me echo la culpa, pero lleva mi proceso más rápido. Entonces, a lo mejor hay un beneficio por echarte la culpa, te pueden disminuir la condena, pero tu proceso se va a llevar a cabo más rápido. O a lo mejor puedo pedir una suspensión condicional del proceso. Yo soy primo delincuente, nunca he sido sometido a un proceso penal. Entonces, como el delito no es grave, yo propongo estas medidas al Ministerio Público para que se suspenda mi proceso y si las cumplo en el periodo de 6 meses a un año, pues mi causa se desestima. Y tengo que hablar con el MP y el juez lo tiene que acreditar. Pero esto lo puedo proponer hasta antes de la siguiente audiencia, ¿ok? Si yo no lo propongo antes, pues entonces ahora sí, en la audiencia que sigue, en la subsecuente, el Ministerio Público va a ratificar su formal acusación, ya él en la acusación va a ofrecer pruebas, el Ministerio Público en ese escrito que va a hacer de formulación de la acusación va a ofrecer todas las pruebas que estimó pertinentes, y hasta aquí va a tener para ofrecerlas, y la defensa ahora tendrá que ofrecer sus propias pruebas, ofrece pruebas la defensa. Y si, por ejemplo, el Ministerio Público ofreció una prueba pericial, a lo mejor yo como defensor puedo ofrecer otra prueba pericial y seguramente el juez va a ordenar que los peritos vayan a exponer sus conclusiones justamente a esta audiencia, que ya es propiamente el proceso, esta audiencia de proceso penal. Y una vez que se terminan de desahogar, el problema con esas audiencias es que luego hay testigos, se supone que tendría que ser en un solo acto, que nunca es así, pero en esta audiencia se supone que se examinan los testigos, a lo mejor los peritos tienen que exponer sus conclusiones, a lo mejor si se ofreció alguna entrevista al imputado, a la víctima, al ofendido, a testigos, pues se tiene que hacer. Una vez que se desahogan todas las pruebas, vienen los alegatos de cierre. En los alegatos de cierre, ahora sí van a exponer sus últimas conclusiones y se supone que el juez tiene que dictar de manera inmediata cuál es su veredicto, cuál es su sentencia, absuelvo o condeno, ¿no? Y obviamente en esta etapa probatoria del proceso de la instrucción propiamente dicha, hasta ese momento es cuando yo tengo como defensa o como parte acusadora para ofrecer mis pruebas, a menos que sean pruebas supervenientes, que son pruebas que no conocía la existencia de esas pruebas o no existían al momento que yo las quería ofrecer, que esos serían los supuestos. ¿Sí me doy a entender más o menos, respondí las dudas o no?
Sí, profesor. Ok. Ya la mecánica y el desahogo y la manera en que impugno cada uno de estos medios de convicción, pues ya será labor del abogado defensor. Yo puedo hacer una serie de cuestionamientos a los peritos para saber pues si su dictamen es confiable, es fidedigno, fue hecho con la técnica, la metodología adecuada, y si además, pues es viable conforme a la ciencia de su técnica, oficio, profesión, concluir lo que ellos dicen, como tú mencionas, ¿no? Si a lo mejor en la etapa de la integración de la carpeta el médico legista no hizo un análisis a la víctima, pues va a brincar aquí, oye, pues tú no tuviste la oportunidad de examinarla en el momento, ¿cómo puedes decir que sí hubo o si hay residuos de tal fluido, ¿no? Y aquí es donde se caen los argumentos. Más o menos así funcionaría, que esto es prácticamente de lo que vamos a hablar, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, joven. No, profesor. Ok, son las 6:18, nos damos 6:28, tienen 10 minutos.